Voy a explicar en este vídeo una cosa muy importante. Se me ha ocurrido hacer este vídeo, creo que es muy interesante y por tanto, pues obviamente lo voy a hacer para que veáis un poco un versículo de la Biblia, ¿vale? Que os voy a leer ahora mismo. Yo tengo ahí un libro, ¿vale? No es la Biblia, porque no me la he traído, estoy en otra casa y no me la he traído. Pero tengo otro libro que se muestra ese versículo, porque en ese libro pues también se menciona la Biblia, ¿vale? Entonces, yo lo voy a coger, vamos a pasar al ChatGPT, en este caso del PC, y yo voy a coger y voy a leer ese versículo, ¿vale? Obviamente es un versículo de desarrollo personal, yo lo voy a interpretar. Yo voy a explicarle a la IA, le voy a decir a la IA, al ChatGPT, que yo le voy a hablar de ese versículo, yo le voy a decir, o sea, yo le voy a, primero le voy a decir el versículo, se lo voy a leer, segundo le voy a dar la explicación o significado de ese versículo y luego ella me tiene que decir exactamente, pues si es totalmente correcto y demás. Creo que es un vídeo bastante bonito, creo que es un libro interesante, así interactivo, me gusta. Se me ha ocurrido la idea para hacerlo. Pues yo creo que puede dar a muchas personas, sobre todo para estos que se creen que la Biblia es un libro de entretenimiento, o estos que ven como, es un adorno, claro, es la Biblia, es como... Porque hay personas que tienen la Biblia un poco como... porque es por lo que representa, ¿no? Por la historia, porque le decían que era la Biblia, que es como, la Biblia, obviamente es una maravilla, porque yo, como digo, es un manual de vida, es un libro de transformación personal, de desarrollo personal, de negocios también, es un libro de negocios también, ¿eh? Se pone ejemplos de inmobiliaria, por ejemplo, o sea que, bueno, no es un libro de entretenimiento, como digo, pero hay gente que lo tiene ahí como lo tiene ahí y lo tiene viejo, roto, ¿sabes? Lo tiene roto, sé que parece que se le cae todo, todas las páginas y lo tienen ahí encima de la mesilla y es como lo tienen ahí porque es como un monumento, como que lo tienen de adorno, como porque es la Biblia, pero es que la Biblia se tiene que leer. ¿Por qué se tiene como cualquier otro libro de desarrollo personal? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que es para transformar vidas, que tú lo lees. Y entonces lo lees y transformas tu vida cuando lo aplicas, por supuesto. No solo con leerlo, también tienes que aplicar. Pero y sobre todo hay que entenderla y comprenderla, porque si tú no lo entiendes y lo comprendes, ¿cómo leches vas a tomar acción si no sabes el mensaje? Por tanto, hay que saber correctamente el mensaje, hay que comprender exactamente lo que es el mensaje para poder aplicarlo. Así que nada, para dejarnos de troles, de tonterías, se lo voy a preguntar a la IA más usada en el mundo, que es el ChatGPT, el que todo el mundo usa, para que veáis que esto, pues obviamente sabemos que es una gran demostración, igual que cualquier científica, para explicar un poco un versículo de la Biblia, cómo puede transformar la vida. Así que vamos a pasar aquí, os lo muestro, señores. Vamos a pasar al ordenador. Vamos a hacer un tareón. Bien, fijaos, chavales, iba a pasar al ordenador, ¿vale? Pero es que me he dado cuenta que esta función no está en el PC, ¿vale? Solo es para el móvil, porque si os fijáis, si veis aquí el chat del chat GPT, tenemos una opción de micrófono, que aquí podemos hablar, pero podemos hablar, pero para texto, ¿vale? Para escribir el texto. No para conversar con el ChatGPT, lo cual eso en el PC está. Pero claro, si os fijáis, a la derecha en negro, con unas rayas blancas, ahí está para conversar con el ChatGPT. Y eso en el móvil está, pero no está en el ordenador, ¿vale? No está en el ordenador. Yo pensaba que sí, así que lo hacemos en el móvil, ¿vale? Tengo aquí ya el libro con el versículo y vamos a empezar, ¿vale? Voy a hablar con la IA, ¿vale? Así que voy a activar ya y voy a ir hablando. Te voy a explicar un versículo de la Biblia, ¿vale?
te lo voy a decir, te voy a decir el versículo, después te voy a dar el significado de lo que yo creo que significa este versículo de la Biblia y después me dices tu opinión, o si es correcto o no es correcto. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Adelante. Dime el versículo y luego el significado que tú crees que tiene. Estoy aquí para ayudarte a reflexionar sobre ello. Te lo voy a leer. Perfecto. Cuando quieras, léelo y luego hablamos sobre el significado. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Gracias por compartir ese versículo. Este pasaje parece hablar sobre la importancia del autoconocimiento y cómo al comprendernos a nosotros mismos, también llegamos a entender nuestra conexión con algo más grande, como el Padre viviente que mencionas. La idea de que el desconocimiento de uno mismo puede llevar a la pobreza, no solo material, sino también espiritual o emocional, es un mensaje poderoso. ¿Tú cómo interpretas esta idea en tu vida diaria? A ver, espérate, que yo te iba a decir el significado, así que déjame que te diga yo el significado y tú me dices lo que dices tú. Yo, mira, te voy a ir leyendo poco a poco, te digo el significado. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, es decir, te está diciendo que os conozcáis, que os conozcáis a vosotros mismos. La mayoría de las personas, el 99,9% no se conocen a ellos mismos, lo cual hace que no tengan un propósito, que no tengan metas, objetivos y que hace que estén vacíos, lo cual al no tener un propósito, es decir, no tienen motivos por hacer algo, no tienen un porqué, no tienen pasión, no tienen algo mayor que dar al mundo, no contribuyen. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se conocen a ellos mismos, el 99% de la gente. Y uno tiene que conocerse a uno mismo porque al conocerse a uno mismo lo que hace es que vaya pues adquiriendo habilidades o descubriendo habilidades que tiene y no sabe o dones que tiene y no sabe, por ejemplo, y eso hace que uno haya conexión con uno mismo, vaya conectando con uno mismo para conocerse, lo que decías tú del autocontrol justo, lo cual hace que obviamente desarrolle este tipo de cosas, de aprender ciertas cosas, de innovar para luego ir aplicando este estilo de vida, este propósito que genera una persona para dar al mundo, ¿no? Por ejemplo, si le seguimos leyendo, dice que entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. O sea, dice que cuando os conocáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos porque hará que si yo al conocerme a mí mismo, obviamente yo me conozco más y podremos hacer con este tipo de cosas que hemos dicho de propósito y todo, hacemos que el resto también nos llegue a conocer. Es como que estamos dando ese mensaje a las personas. Entonces caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente, es decir, de que obviamente es como que vosotros tenéis el control, es como que vosotros podéis dar, sacáis ese liderazgo, ese que tú puedes llegar a dar y luego, pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza mismo. Porque si no os conocéis a vosotros mismos, no pasáis tiempo con vosotros mismos, entonces lo que hará es que obviamente no tengáis esa conexión espiritual con vosotros, esa conexión que hace que os conozcáis y mejoréis como persona y hace que os empobrezca todavía más, hace que obviamente uno se debilite todavía más y sea menos, se empequeñece un poco más, al igual que los malos hábitos que te empequeñecen, te hacen peor persona, obviamente los malos hábitos, pues esto es justamente lo mismo. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es un poco esto, no voy a hablar mucho más que nada porque podríamos hablar de esto todo el día, podríamos comentar aquí
500 horas perfectamente, pero para no soltar aquí muchas palabras, ¿tú qué opinas? Gracias por compartir tu interpretación. Has hecho un análisis muy profundo. Lo que dices resalta la importancia de conocerse a uno mismo para tener un propósito y contribuir al mundo. El autoconocimiento puede llevarnos a descubrir nuestras fortalezas y pasiones, y eso puede mejorar nuestra vida y la de los demás. También mencionas que si no nos conocemos, podemos caer en una especie de pobreza. No solo material, sino también en aspectos más profundos, como la espiritualidad y el bienestar emocional. Creo que tu reflexión nos invita a buscar un equilibrio y a trabajar en nosotros mismos para poder vivir de manera plena y significativa. Gracias por compartir tu perspectiva. Bueno, pues nada, pues obviamente es una buena, primero es una buena reflexión y una buena traducción del mensaje. Creo que es obvio y refleja justamente eso. Es el significado, yo creo, perfecto para desglosar poco a poco este tipo de mensajes que se puede interpretar de muchas maneras, pero que llevan a ciertos significados que en parte son los mismos, ¿no? Obviamente, ¿cómo lo ves eso? Estoy de acuerdo contigo. Los mensajes profundos a menudo pueden interpretarse de distintas maneras, y cada persona puede encontrar su propio significado en ellos. Lo importante es cómo aplicamos esos mensajes en nuestras vidas y cómo nos ayudan a crecer y a mejorar como personas. Es genial que podamos reflexionar y compartir nuestras perspectivas sobre estos temas. Gracias por tu reflexión y por este diálogo tan enriquecedor. Pues bueno, pues gracias a ti. Nos vemos otro día, nos vemos otro día. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas un buen día. Bueno, pues como podéis ver, chavales, pues aquí tenemos un poco, ¿no? Este tipo de, este tipo de conversación con IA, que obviamente no es lo mismo que con una persona real, lógicamente, pero que también es interesante porque obviamente la IA es más inteligente, eso está clarísimo, sin ser perfecta porque tiene sus fallos y demás, aunque también los seres humanos, claro. Pero bueno, la IA va mejorando también. Y bueno, como he dicho, o sea, este versículo se puede interpretar de varias formas. Uno lo puede poner de una forma, otro de otra, pero el caso es que los significados van metidos, van orientados en la misma dirección. Es igual que, por ejemplo, en los libros, hay millones de libros de desarrollo personal, pero si os fijáis, si empezáis a leer millones de libros, os vais a dar cuenta de que hay muchos libros que comentan más o menos lo mismo. Y diréis, bueno, sí, pero claro, es que también copian, porque claro, al haberlo en uno, pues es normal que lo haya en otro. Claro, porque uno lee el libro y entonces lo copia también en su libro, lo escribe y entonces lo copia. Bueno, seguramente hay gente que lo haga, pero es que ya os digo yo que hay muchas personas que no lo hacen así y es básicamente porque es un poco así como funciona. O sea, hay gente que no, hay gente que copia y hay gente que no, pero el caso es que hay muchos libros que no lo ponen por copiar, sino porque realmente es lo que se refleja afuera, ¿no? Es lo que ven las personas en el mundo material o en el mundo físico, físico material, ¿no? Porque luego tenemos el metafísico cuántico, como digo, la Biblia es un libro de metafísica. El metafísico cuántico es la mente, porque la mente es creadora y por eso metafísica es el estudio de la mente, de la creación con la mente, ¿vale? Y bueno, es un poco eso. Es lo mismo que, lógicamente, no es lo mismo tener fe que no tenerla, ¿no? Harás cosas con fe y si no la tienes no lo vas a hacer, ¿no? Esto es igual que el miedo. Pero el miedo es o sea, el miedo es la ausencia de amor, obviamente. El caso es que también es la ausencia de fe. Es la ausencia de fe también, porque si tú tienes fe, que se dice en la Biblia, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, tú realmente lo ves como que ya lo tienes. O sea, lo puedes ver de dos formas, dos perspectivas. Una es, lo ves como que lo vas a tener o como que va a llegar, pero estás convencido, exactamente. O sea, tú lo sabes, estás convencido.
Y luego lo puedes ver de la forma que yo considero que es la mejor y es infinitamente superior a como que ya lo vas a conseguir y es como que ya lo tienes. O sea, si tú sientes que ya lo tienes, aunque todavía no lo tengas, y obviamente todavía en parte no lo tienes, pero aunque en el mundo interno sí, en el mundo metafísico cuántico sí, porque ahí ya lo tienes en tu cabeza. Ahí sí, porque primero se crea la mente y después se crea en lo físico, ¿no? En el plano físico. En ese caso, como digo, em, tú te imaginas como que ya, o sea, no que te imagines, sino que te programas de forma como que ya lo eres, ya eres ese ser. Y entonces luego tú vas haciendo, vas sintiendo, pensando, actuando como ese ser y luego lo acabarás, sí, lo acabarás haciendo. Es como dos mundos paralelos. Es como que en el mundo interno eres de una forma y en el mundo externo de otra. Es como en el mundo interno eres ese ser ya que ya es rico, por ejemplo. En el mundo físico material aún todavía no. Pero es como que primero tú en el mundo interno al ser rico y luego vas pensando, sintiendo y actuando, fijaos, actuando, lo que hace es que tarde o temprano, aunque más bien tarde que temprano, obviamente, terminéis consiguiendo esa riqueza que teníais dentro en el mundo físico material, consigáis el dinero, por ejemplo, en el mundo físico y material, ¿vale? Lo acabáis consiguiendo. Así que bueno, dejarme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, creo que era interesante, se me ha ocurrido la idea, como veis, ya la he materializado con este vídeo, la verdad. Eh, Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, suscríbete, darle like y nos vemos en el próximo.